Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a su podcast preferido, Charla con Titanes, episodio número 93. Ya estamos de vuelta en Charla con Titanes después de un formato en vivo de la semana pasada, donde esperemos que nos hayan podido acompañar y que lo hayan disfrutado junto con nosotros para regresar al formato grabado. Estaremos igual con los formatos en vivo, pero de forma más espontánea, ¿no? Y les estaremos avisando cuando estaremos transmitiendo en vivo, ¿no? Al de ir, regresamos al formato de podcast grabado después de una fecha FIFA en donde México se enfrentó contra Australia y contra Uzbekistán. Ambos partidos terminaron en empate por marcador de 2-2 y de 3-3, ¿no? Respectivamente. Y pues vamos a estar hablando alrededor del programa de eso. Y pues calificando a algunos desempeños de algunos jugadores nuevos, jugadores que regresaron a la convocatoria después de mucho tiempo. Y tomar y sacar nuestras conclusiones de estos partidos amistosos. Pero primero que nada, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Charla con Titanes. Un gusto, Leo, de estar una vez más en el podcast aquí de Titanes, de Charla con Titanes. Ya 93, cada vez más cerca del 100. Y sí, en efecto, una fecha FIFA que... pues no soy tan fan de las fechas FIFA cuando en realidad los juegos son amistosos. Eso sí, por el resto del mundo, partidos atractivos, sobre todo en Sudamérica por las eliminatorias que también cada vez son menos atractivas debido a que de 10 van a ir 7.5 al Mundial buscando un boleto. Sí, ya entran en una zona más de confort, ¿no? Sí, así es. Serán algunos, nada más los que peleen esos puestos finales, sobre todo. Ya no es tan emocionante en ese sentido. También eliminatorias de Eurocopa. Ah, sí, para la Euro. Para la Euro y partidos amistosos también. Y algunas selecciones importantes que pasan problemas. Italia, pasando problemas para calificar a la Euro. Con su verdugo, Macedonia del Norte. Y ayer sí pudo ganarle a Ucrania, pero batallando también. Y Alemania, que incluso destituyó un técnico, que Alemania no se está clasificando porque la próxima Euro se jugará en su casa. Pero sí, la selección, ya hablaremos de ello, ya nos meteremos en ello, pero no me encantó. ¿No te encantó la fecha FIFA? La convocatoria tampoco. A ver, la convocatoria, evidentemente hay algunos jugadores que yo diría podrían causar baja, que no estoy tan de acuerdo con su llamado, pero en general no hay mucho más para la selección mexicana, salvo uno u otro jugador que desde mi gusto y por el momento en el que pasan no los convocaría. No quiere decir de que no sean de los posibles convocados del universo de futbolistas que tiene Jaime Lozano, porque tampoco es que tengamos demasiado, es verdad, algunos jugadores que no estuvieron participando en esa convocatoria porque supongo hubo charlas con Jaime Lozano de hey, voy llegando a un nuevo equipo, a un nuevo país, me quiero ir adaptando, me quiero ir ganando un puesto, y como que Jaime y toda la estructura de selección mexicana tuvieron esas concesiones con algunos jugadores para no darles el llamado. Caso Chucky Lozano, César Montes, Jorge Sánchez, Luis Chávez, y no sé si me pierda algún otro, pero creo que ellos son los más importantes. César Montes, ¿ya lo mencionaste? Sí, ya lo había mencionado. Ah, ok. Sí, o sea, a algunos ausentes en la convocatoria del Jimmy Lozano, pero como tú lo dices, creo que va más por el hecho de que llegaron a un nuevo equipo y están como que buscando ganarse ese lugar en Europa, ¿no? Uh-huh. Ya lo mencionamos, el caso de Irving Lozano, el Cachorro Montes, Jorge Sánchez, Luis Chávez y otros seleccionados que en teoría estaban disponibles pero no fueron convocados. Creo que más por un bajón de nivel que más por llegar a un nuevo equipo como Tecatito Corona. Creo que el Tecatito llega a Monterrey, pero no creo que haya sido una razón para no convocarlo el hecho de que acaba de llegar a los Rayados. No, tiene poco jugando realmente. Tiene un bajón de nivel. El retorno de Héctor Herrera, debuts de Jordi Cortizo, que a sus 27 años está debutando con la selección mexicana. Es un problema muy grande. Estábamos viendo eso de que, vaya, ¿no? En el mundo, Yamal está debutando a los 16 años con España. Ayer un ecuatoriano también a los 16 años. Y aquí en México estamos debutando a jugadores a los 27 años. Y no solamente eso, o sea, ¿ustedes les impacta el hecho de que debutamos a un jugador a los 27 años en la selección? Luis Chávez despuntó a sus 26, 27 años y fue convocado también por primera vez a la selección. Sí. No es la primera vez que pasa eso. Y ya lo habíamos vivido incluso también con Orbelín Pineda. Hace mucho su fútbol le llegó tardísimo. Y también estuvo... ¿Orbelín? No, Oribe Peralta, güey. Sí. Oribe Peralta. Sí. Eso te iba a decir, uno de nuestros mejores delanteros en los últimos años sufrió eso. Estuvo navegando de equipo en equipo hasta que se pudo consolidar y realmente ser importante, porque desde mi punto de vista lo fue.
No solo para aquella histórica selección olímpica que consigue el oro, sino también para una de las mejores selecciones mexicanas en los últimos años en los mundiales, como lo fue en 2014. Ajá, y es que también surge esta como... Creo que es lo que me gustaría... el tema que me gustaría tocar antes de empezar como con la fecha FIFA, porque creo que son antecedentes del por qué terminamos viendo este tipo de espectáculos de la selección mexicana. Y es el hecho de que... Recuerdo en 2018, después del Mundial, que según se planteaba o se venía muy fuerte la idea de hacer un cambio generacional. ¿Recuerdas? En un partido amistoso contra Uruguay, que era un interinato del Tuca Ferretti, en donde se convocan en ese tiempo los jugadores que eran los más jóvenes del fútbol mexicano y dejando a algunos un poco más mayores, pero que según estaban como para aportar la experiencia, ¿no? Sí. Ese tiempo. No sé si recuerdas ese amistoso 4-0 contra Uruguay, donde juega Diego Lainez, Víctor Guzmán, Eric Gutiérrez, Irving Lozano, Eric Aguirre, César Montes. O sea, era un plantel... Exxon Álvarez, era un plantel completamente tirando a lo joven en ese tiempo. Y con el paso del tiempo llega el Tata Martino y regresan los Héctor Herrera, regresan los Andrés Guardado, regresan los Guillermo Ochoa, los Héctor Moreno. O sea, es como que México tiene un historial en el que por más que intentan plantearse un proyecto en donde se desarrolla la juventud, no logran llevarlo a cabo por X o por Y razón, que ahí podemos profundizar en cierto sentido por temas contractuales o por temas de promociones o por temas comerciales o simplemente porque seguimos teniendo esa mentalidad de no, es que cómo le vas a dar la oportunidad a un joven de 16 años que se manifieste en un evento tan importante como jugar la Copa Oro. O sea, siempre es la excusa esa, ¿no? De que no, es que está muy morrillo para jugar con la selección, 16, 17 años. ¿Cuál es su competencia más importante? Hay que llevarlo mamón? poco a poco. La Copa Oro. O sea, luego están mamando de que la Copa Oro no importa y que la Copa Oro es un torneo irrelevante y que no sé qué. Pues ahí cálalo. Ahí dale minutos en selección a ese morro de 16, 17 años. Que ahí es el otro problema. ¿Qué jugador de 16, 17 años actualmente en la Liga MX se está destacando como para llevarlo a la selección? Justo eso te iba a decir porque desde ese punto de vista que tú lo planteas, yo no coincido con eso de que para la selección convoquen a jugadores, vamos a probarlos y vamos a darle la oportunidad. Desde mi punto de vista, más allá de que se la tenga que ganar, que en realidad sí se la tiene que ganar, son los clubes donde deben de abrir ese espacio a los jóvenes, donde deben de formar mejores jóvenes, donde deben de formar más jóvenes, y eso no está pasando. Para la selección mexicana, yo siempre voy a creer que estén los mejores. Que los mejores jugadores que pueda tener la selección mexicana, que sean los que representen al fútbol mexicano. Porque para dar oportunidades, andar regalando la selección mexicana, creo que no debe ser ese el proceso. El proceso de formación debe ser completamente de los clubes. Claro, pasan por procesos de los jugadores de selecciones menores y es un paso a darte sobre todo experiencia internacional con los torneos que juegan, ya sean sub-17, sub-20 o incluso otros partidos que llegan a jugar ya sea en el CAR o incluso fuera de México en esas categorías de torneos menores. Pero más allá de regalar oportunidades a jóvenes solo porque es joven y a fuerzas tengo que hacer el cambio generacional, para mí no. Para mí se tiene que ir dando poco a poco y realmente porque sean los jugadores jóvenes que demuestren que están en mejor momento que los jugadores que ya llevan un tiempo en selección mexicana. Porque eso de que experiencia o no, a final de cuentas, el talento va a terminar hablando por sí solo en la cancha. Y si tú tienes un mejor jugador, más allá de que no tiene la experiencia de otro, pero que tiene más talento, te va a rendir más. Y lo hemos visto. Creo que sirvió de ejemplo. Tampoco es un gran parámetro, pero al menos sirvió de ejemplo lo que vimos con hombres como Jordi Cortizo, que no es un joven, no es un jovencito, pero no tiene experiencia alguna en selección mexicana. Y al tipo, no sé qué vaya a ser de la carrera de Jordi Cortizo en selección, pero se ve que no le pesó, se ve que lo intentó, se ve que le buscó mucho más que otros jugadores que ya llevan tiempo en selección mexicana. ¿Y por qué pasa eso? Porque Jordi Cortizo vive un buen momento y eso simplemente lo traslada a la selección mexicana, y creo que ese es el camino para hacer un cambio generacional firme, no
no sea por un tema de imposición de tener que hacerlo a fuerzas, sino porque realmente se da, porque México ha generado mejores talentos, mejores jugadores jóvenes y ya es momento de darle el paso a esos jugadores. Y creo que ese es uno de los principales problemas. Para mí el principal problema del fútbol mexicano, no solo de la selección mexicana, la generación de jugadores. Y de jugadores de calidad, porque, Pachuca genera muy buenos futbolistas, pero genera muy buenos futbolistas ¿a qué niveles? Habría que generar más, incluso en Pachuca. Y yo no culparía a Pachuca, realmente culpo al resto de equipos que ni siquiera forman lo que forma Pachuca. O sea, si hubiera más franquicias como Pachuca, que está bien, es un modelo de negocio, a lo mejor no es el mismo modelo de negocio que tiene Tigres, que Tigres no le importa formar, y ya lo vimos con Diego Lainez y con Marcelo Flores, que prefieren ir por mexicanos jóvenes de otros lados para rejuvenecer su plantilla y no a través de las fuerzas básicas. Pero conforme hubiera más clubes formando más y mejores jugadores mexicanos, el cambio de la selección mexicana se daría fácil, porque no es un problema único de la selección mexicana, ¿eh? También lo vemos con selecciones alrededor del mundo que les cuesta muchísimo el cambio generacional. Saludos, Chile. Chile y otras, Alemania lo que ha sufrido, en la misma Italia lo que ha sufrido de no poder calificar a mundiales. Creo que no es sencillo. Paraguay, que era una muy buena Paraguay hace 10, 15 años. 13 años. Ya no lo es. ¿Por qué? Porque no es fácil encontrar nuevas generaciones, generar nuevos futbolistas que además tengan el talento suficiente para representar a las selecciones internacionalmente. Y creo que el problema de México radica ahí. Porque hablando de jugadores jóvenes, ¿quién crees que pudo haber hecho falta en esta convocatoria? Más allá de los jugadores que no están porque se tuvieron ciertas concesiones con ellos. No los hay. No podemos agarrar a morritos porque eres joven, vámonos a la selección para hacer el cambio generacional. Actualmente Pachuca tiene alrededor de, ¿qué te gusta? 6 canteranos en cancha, sí, que son jóvenes de 20, 19 años, pero mira el lugar donde está Pachuca, o sea, en la tabla. Exacto. No podemos decir, nomás porque están jugando primera división con Pachuca, ya agarrarlos y llevarlos a la selección. Exacto. Si no te han demostrado nada. No voy a agarrar a Owen y lo voy a poner ahí en la selección, nomás porque está siendo titular con Pachuca. No voy a agarrar a Castillo nomás porque está jugando con Pachuca. No voy a agarrar al Primo Hernández nomás porque está jugando con Pachuca. El mismo caso de Chivas con Yael Padilla. Necesitamos que esos jóvenes mantengan una constancia de nivel en primera división para decir, hey, necesito a este joven en la selección. Y es un caso como el del Chino Huerta. O sea, el Chino Huerta estaba convocado a la selección mexicana por su gran momento. En el primer partido, en los minutos que tuvo, lo hizo bien, incluso metió un golazo. Pero en el segundo lo pasó desapercibido contra Uzbekistán ayer. Sí, creo que fue en el partido de ayer, creo que Chino Huerta fue de menos a más. O más bien, de más a menos. Primer tiempo estuvo ciertamente algo incisivo. En el segundo tiempo se cayó, desapareció. Pero sí, no fue la presentación que tuvo en el partido contra Australia, que también fueron 30 minutos. También muchos se vuelven locos. Con 30 minutos. Sí, muy rápido. Hay que seguir demostrando partido a partido en situaciones incluso más importantes para saber si eres realmente un jugador que puede cambiar el rumbo de la selección mexicana. Y también en cuanto al modelo de generación de futbolistas, lo que mencionabas de Tigres, por ejemplo, que Tigres no genera futbolistas, dice voy a comprar jóvenes ya desarrollados de 22 años, 19 años de otros equipos y los traigo para mi equipo. Ese es un gran problema, güey, porque Tigres no paga 5 pesos por ellos. Tigres paga 9 millones, 7 millones por ellos. Y al momento en el que un equipo europeo quiera pagar por ellos, Tigres se los va a ofrecer en 20, en 18, en 15. Y va a ser muy raro que un equipo europeo diga, sí, dame 15 millones de euros por un jugador que se desempeña en México, cuando acá rechacé una oferta de 20 por uno que la está rompiendo en Bélgica, ¿no? Por así decirlo. O rechacé una oferta de 30 por alguien que está desempeñándose de buena forma en el Cagliari, en Italia. Que es muchísimo más margen, ¿no? O por el ecuatoriano que me lo venden en 5 millones por Exacto. el 70% de la carta. O sea, creo que el fútbol mexicano tiene muchos aspectos en los que debe mejorar. Y ese es uno. Porque en la medida que formes mejores jugadores, que tu universo sea más amplio, también se va a disminuir un poco el precio. El precio va a subir porque mexicanos jóvenes buenos son pocos. Y los pocos que hay, pues tú vas a querer venderlo muy caro y en realidad se termina sobrevalorando. Y yo creo que también uno de los problemas principales en cuanto al fútbol mexicano
hablando de todos los aspectos que tiene mal el fútbol mexicano, es el hecho de que los dueños o al menos la mayoría de los dueños no tienen como una cultura acerca del fútbol. Yo siento que, por ejemplo, los dueños sudamericanos, pues en Sudamérica el fútbol es hasta casi una religión, por así decirlo. Entienden cómo es el negocio del fútbol. Ajá, del fútbol. O sea, entienden qué tienen que hacer para triunfar futbolísticamente. Uh-huh. Entonces, ellos saben que tienen que generar buenos futbolistas para que su equipo sea el mejor, ¿no? Y para poder venderlos después. Sí. Aquí en México tienes a un dueño de un club haciendo un reality show para darle la oportunidad a un joven de jugar en primera división, siendo que tienes una cantera llena de jugadores sub-17, sub-20 y sub-23 que están esperando y que están entrenando todos los días para subir al primer equipo. Sí. O sea, inviértele ahí. Exactamente. Ahí. Cuando pone el tweet diciendo de que quisiera descubrir a un joven con ganas de triunfar y no sé qué, voltea tu puta cantera. O sea, ¿no sabes que tienes una cantera o qué, güey? Sí. Y la cantidad de fútbol que se juega en el estado. Exacto, o sea... Sácale provecho a eso. No entiendes, güey, que... O sea, no entendemos aquí en México que es triste que gente así tenga equipos de fútbol, güey. Porque sí. no solamente es en Mazatlán FC. También son equipos como el Puebla, en su tiempo el Veracruz, Querétaro, Cholos. O sea, equipos que de un tiempo para acá no se han preocupado, o que al menos tenemos o han dejado muy en claro que su interés no es el fútbol, que es el negocio. Desde el momento en el que ves cuáles son los negocios, aparte del fútbol que tienen esos dueños, pues caes en cuenta que no es... Que están buscando invertir en un equipo de fútbol por mero negocio. Sí, es uno de los problemas que tiene México, que pienso yo que no es lo mismo hacer un negocio como lo bien que lo han hecho esos dueños y por eso es que tienen el dinero que tienen y lo poderoso que son. Pero creo que no es lo mismo el negocio del fútbol y ahí es diferente. Y si realmente vieran por el progreso del fútbol mexicano, se invirtieran en otras áreas para desarrollar el fútbol mexicano y sacarle provecho a un país que tiene una cultura y una pasión por el fútbol gigante. Que hablando de lo malo que somos en el fútbol y la pasión que tenemos por el fútbol es totalmente desproporcional. Y si realmente le sacaras provecho a eso, creo que habría un universo grandísimo de talento que de materia prima que tuvieras a tu disposición y a la cual no le has sacado el provecho por muchos vicios que no nos hemos cansado de mencionar en este podcast, en otros episodios, en este, y creo que no va a cambiar eso, desafortunadamente. Yo no veo la luz al final del túnel para salir de... No para salir de eso, porque realmente a final de cuentas es fútbol, sino para ver el fútbol que quisiéramos ver de México. Y no te digo ya de ser campeón del mundo, que se parece un sueño guajiro, pero sí ver pasos hacia adelante en el desarrollo del fútbol mexicano. Progresos tan siquiera, sí, ¿no? Un ligero progreso. Y no lo hay. No lo va a haber. Por eso es que a final de cuentas terminamos empatando contra Australia, que Australia es una selección competitiva, muchos por ahí la subestimaban. Es habitual en los mundiales. Australia estuvo en octavos de final en el último y le complicó a la campeona del mundo con el fútbol, con las herramientas que tiene, pero logró complicarle. Y un Uzbekistán que evidentemente es desconocida para todo este lado del mundo, pero que a final de cuentas te sirve para señalarte dónde estás. ¿Dónde está México? Sí, te burlas de Uzbekistán, pero abre los ojos porque México está compitiendo en esos niveles. Y es por eso que no les logras ganar, que recibes 3 goles, que no le generas la cantidad de oportunidades que esperarías generarle ante una selección llamada Uzbekistán. Y a final de cuentas, cuando te terminas enfrentando a selecciones más potentes, pues te va a pasar factura no tener el talento suficiente como para competir o pasarle por encima a selecciones como estas. Y también, en cuanto a la generación de futbolistas, creo que hay un mito bastante grande que gira alrededor del futbolista mexicano, y es que dicen que le falta disciplina, que se sube el ladrillo, que le falta el talento. Debe haber de todo. Debe haber de todo, en cierto sentido, pero yo creo que ese mito se desmorona al ver a los futbolistas sudamericanos, güey. O sea, los brasileños están tachadísimos, güey, de ser los futbolistas más indisciplinados del mundo. Pero ¿qué pasaba? Esos güeyes se iban de pedo un día antes, jugaban crudos y te hacían 3 goles, güey. El talento. O sea, creo que simplemente es el talento que tiene, o sea... Es que también compararnos con Brasil es como... O sea, eso es a lo que voy. Es que no solamente creo que sea Brasil. Creo que en Sudamérica se generan futbolistas, güey, que pueden ser disciplinados y todo lo que tú quieras. Arturo Vidal también era así.
Tuvo muchísimos problemas de que un día antes de un juego andaban carreras clandestinas de carros y mamás, así que son temas de indisciplina. Pero el vato al día siguiente te da un juegazo. Porque simplemente hay academias allá o nacen allá con el talento necesario para poder darse esos lujos de ser indisciplinados. Pero el técnico no los puede banquear porque los necesita, güey. Sí, yo creo que más allá de lo indisciplinados que llegan a ser, creo que la formación es diferente. Y creo que a niveles formativos, México está lejos de muchas de las selecciones sudamericanas, ya que después los talentos se pierdan por culpa de ese propio talento, de que no supo cuidar su carrera o de llevar su vida al punto de querer ser un profesional y lo que ello conlleva. Creo que en procesos de formación estamos atrasados en México y prueba de ello es que muchas veces los jugadores se terminan perfilando mal, terminan controlando mal balones porque no acomodan bien el cuerpo. Pases básicos. Pases o la lectura de juego que debe de tener. Y un Marcas. jugador que aspira a ser profesional y que aquí debutan a los 20 años y todavía tienen que estar aprendiendo ese tipo de cosas que realmente me parecen increíbles. La jugada ayer del Tiva Sepúlveda, güey, donde se termina tirando una tacleada. Mira cómo está perfilado el Tiva Sepúlveda y para un tipo que ¿cuánto tiene jugando en primera división? 2 años, ¿no? Más o menos. O más, no sé realmente. Es que con los torneos cortos pierdes dimensión del tiempo que pasa. Pero, o sea, son cosas que me parecen increíbles. Deja tú cuántos años tenga jugando primera división. Se supone que desde los 12 años llegó a una academia donde le debieron de haber enseñado cómo perfilarse para recibir ese tipo de balones, ¿no? También se critica mucho a Kevin Álvarez. El hecho de que, por ejemplo, ayer no es el caso, pero Kevin Álvarez, sí, en Pachuca yo notaba varias veces en que incluso es un mal del fútbol mexicano que tú mencionabas, que es lo que tenemos con los laterales, que no saben cerrar, güey. Sí, no saben cerrar a tratar de ganar un balón cruzado desde la otra banda. Se les complica bastante. Y son temas que se supone que desde los 11, 12 años lo tuviste que haber visto en una academia, güey. ¿Qué estabas haciendo? Bueno, ¿cómo te estaban entrenando durante los 11, 12 años que estuviste en una academia? Y parte de esos problemas también muchas veces se da porque a lo mejor de los 12 a los... No sé, estoy poniendo... Es una suposición. De los 12 a los 16 años, Kevin Álvarez jugó de extremo derecho. Y llega un entrenador nuevo en fuerzas básicas y dice, me gusta para lateral. Y realmente empiezas a jugar partidos ahí, pero no te formaste realmente como un lateral o como un centro delantero para jugar de poste o ciertos problemas que vas acarreando en la formación. Incluso pasa con varios exfutbolistas que se desempeñan aquí en la Talacha, pues. Es como te platican tus historias y no, pues yo toda mi vida aquí en la UAS, por ejemplo, jugué de contención. Y ya llegando allá a la América, me visorearon como contención, me agarraron como contención. Y ya que brinqué a sub-15, me dijeron, lateral. No, dale, carnal, me gustaste de central, me gustaste de lateral, de extremo. O sea, sí. Son historias como que tú dices, no tiene sentido. Sí, estás limitando a lo mejor mi potencial por tratar de encontrarme potencial en otra posición que realmente he jugado poco. O también pasa el tema de que, híjole, carnal, es que el papá del güey que juega en tu posición ya me pagó. Y como tú sí eres bueno, me duele como no encontrarte cabida, dale para lateral o dale para otro lado. Me tocó eso a mí. Me tocó vivir eso. O sea, si eso pasa, bueno, se rumora que pasa en las escuelitas de aquí de nuestro estado. Imagínate ahora... donde se manejan otros dineros. Donde te manejan ya cantidades más grandes de dinero. Sí, creo que hay muchos vicios que no son externos a la vida que vivimos en el país tampoco. Y pues creo que son algunos de los... Contexto larguísimo. El contexto larguísimo. Es que la selección... es que la selección es un análisis profundo, ¿no? Fueron 25 minutos de como análisis del fútbol mexicano. Ahora sí creo que ya más serenos, un poco más calmos. Sí. Podemos hablar de los partidos amistosos contra Uzbekistán y Australia. Pero primero vamos a pausar la cámara para poder darle a gusto y que sin temor a estar hablando y que se pause, ¿no? Así. Ahorita volvemos. Bueno, ahora sí, el análisis más que nada de algunos jugadores y del partido en concreto, bueno, de los partidos en concreto amistosos de México, Australia, marcador de 2-2. Vamos primero por ahí. Goles de Raúl Jiménez y del Chino Huerta. Raúl Jiménez por la vía del punto penal después de que Santiago Jiménez ya había fallado su cobro de penal.
Y pues, ¿qué hay que decir acerca? Me llama mucho la atención esta jiribilla que siempre gira en torno al fútbol mexicano, que de hecho es otro problema. Que creo que es que siempre tu criterio se basa dependiendo de qué cantera salió tal jugador o de qué cantera. Incluso ya no lo disimulan, es como ya es el ídolo de los Huilos, el ídolo de los Chemos falló un penal o así. Que creo que eso nos hace solamente que tengamos una cultura muy separatista. Pero bueno, cada quien decide cómo pensar. Pero es bastante curioso cómo Santiago Jiménez no se ha logrado encontrar desde la vía del punto penal, pero ha logrado abrir el margen, ha logrado abrir el mar, por así decirlo, en otras circunstancias de manera más personal, como el gol contra Panamá en la final de la Copa Oro, ¿no? Creo que el desempeño de Santiago Jiménez es como lo podemos juzgar como podemos juzgar el desempeño de cualquier delantero de la selección mexicana, salvo la actuación de ayer de Raúl Jiménez, que creo que fue alguien que de poco a poco ha estado entendiendo cuál va a ser su función en la selección mexicana mientras siga teniendo los compañeros que tiene y mientras siga jugando en el esquema de juego en el que se desempeña la selección mexicana desde hace rato. No que... Si él se queda esperando en el medio que le caigan balones, se va a morir de hambre, güey. Sí. No va a pasar. Lo vi muy abierto hacia las bandas, lo vi botándose muchísimo hacia el medio campo porque sabe que no le va a llegar. Porque es que Raúl Jiménez ha demostrado, güey, en los goles que tiene esas cualidades, güey. O sea, ¿cuántos goles no generó él? O sea, no estamos hablando de cuántos goles no metió, de cuántos goles no generó él en los ¿Cuántos goles participó? Entonces, creo que es destacar lo de Raúl Jiménez. Es un buen regreso, aunque sí, pues es contra un amistoso, no se tiene que sobrepasar la dimensión de lo que es, pero de todas maneras es evaluar el desempeño de un partido de un jugador. Sí. Y ojo que a algunos les sorprenderá esto de Raúl Jiménez, porque realmente no han visto sus partidos en la Premier League, pero el tipo viene siendo titular bajo el mando de Marco Silva, costando barato cuando deja en la banca un delantero como Carlos Vinicius, que les costó bastante. O sea, eso te habla de que Raúl Jiménez se está ganando el puesto en el Fulham y que pasa por un buen momento, que no fue de ayer, que no fue el partido contra Australia, que Raúl Jiménez ya al fin se encontró. No, ya viene trabajando bien, está sano. Y al estar sano puede estar entrenando de día, puede estar compitiendo en Inglaterra por ganarse el puesto titular. Y cuando venga a selección también puede estar compitiendo para ganarse el puesto titular como 9 de la selección mexicana. Y eso me agrada. Muchos lo ven como odio a Raúl Jiménez, odia a Santiago Jiménez, odia cuando juega Henry Martín. Pero no, es bueno que haya esa competencia por el puesto del 9 de la selección mexicana y que cuando estén en convocatorias los tres estén disputando esa posibilidad o incluso la otra posibilidad de a lo mejor poder jugar juntos porque están en gran nivel. Y eso es bueno para la selección mexicana, no son malas noticias. Y en México no sé por qué queremos tirarle odio a Raúl Jiménez, queremos tirarle odio a Santiago Jiménez porque es de Cruz Azul, o queremos tirarle odio a Henry Martín porque es del América y todo lo que eso conlleva. Y lo mismo con Raúl Jiménez, que le tienen un odio, no sé por qué, pero bueno, o sea, cosas inexplicables, pero a final de cuentas que son buenas noticias para la selección mexicana, más allá de lo que diga la gente. Y lo que nosotros tenemos que decir es evaluar las actuaciones de los jugadores y si eso es bueno o no para la selección mexicana, si es meritorio que estén en selección mexicana, o cuál desde nuestro punto de vista debería ser el titular, o si incluso pueden llegar a jugar juntos. Mira. Y creo que en el poquito tiempo que ayer lograron jugar juntos Santiago Jiménez, demostraron que son jugadores compatibles, que pueden llegar a jugar juntos, y espero que también haya tomado nota de eso Jaime Lozano y que a lo mejor en otros partidos de este estilo de preparación pueda practicarlo. Mira, yo creo que la justificación, por así decirlo, sobre el odio hacia Raúl Jiménez es que ha disputado 3 mundiales y no ha anotado ni un solo gol, ¿no? Ponle ahí. No digo que sea justificable, pero pon tú, esa es una razón. El hecho de que pues no ha logrado ser tan protagonista en selección mexicana, ese es otro. Y es que el quinto ya máximo anotador en selección mexicana. Sí, pero pues en el análisis entra el hecho de que pues los penales, y pon tú, vamos a ir analizando esos pasos. No quiero decir que estén en lo correcto. Ese de que no ha logrado anotar gol en un mundial a pesar de que ido 3, muchos penales anotados, y hizo un male que salió del América y ese tipo de cosas. Pues hizo temporadas decentes con los Wolves, y pues está la comparación con el Chicharito que salió del Laredo rival, que salió de las Chivas, que es el máximo anotador histórico de la selección mexicana, que por así decirlo es un digno representante del futbolista mexicano ¿Un en referente? una liga.
en la liga, en una liga tan importante como es la Premier League. Pero si nos ponemos a analizar, si somos un poquito más críticos, creo que lo mencionábamos en el en vivo pasado, ¿cuántos goles del Chicharito en la selección mexicana fueron realmente importantes, güey? Sí. En donde dijimos, puta, si el Chicharito no hubiera jugado este juego, no lo ganamos. Sí, o sea... Recuerdo... hay goles en eliminatorias, ajá, exacto. en mundial, pero evidentemente. ¿cuáles han sido relevantes donde dices, no mames, güey, el Chicharito fue importantísimo para este partido? Qué bueno que el Chicharito está a nuestro lado. Yo recuerdo Francia 2010 y metió goles en mundiales, pero pues es un 3-1 ante Croacia que pues te dio seguridad en el marcador, pero ya se había sacado el papel más importante, por así decirlo. En Sudáfrica se merecía el puesto y no se lo dieron. En Sudáfrica se merecía el puesto y no se lo dieron. Le tocó meter un gol contra Argentina que ya servía de muy poco. Ya ibas 3-0 abajo en el marcador. También metió un gol de penal contra Italia en una Confederaciones, que le recuerdo. Sí, muchos de los goles de Javier Hernández son en amistosos. Creo que si contáramos solamente los goles en partidos oficiales, creo que no fuera él el máximo anotador de la selección mexicana. A final de cuentas, tampoco podemos tirar a la basura lo que hizo Javier Hernández. Exacto, a eso voy. O sea, ¿por qué no tratas igual al Chicharito que Raúl Jiménez? O sea, yo entiendo que el Chicharito sí es un ícono, por así decirlo, mexicano de nosotros en el Manchester United, por así decirlo. Una carrera bastante decente en Europa. Sí. Pero Raúl Jiménez no es como que ha estado cucho todos estos años, güey. O sea, para mí lo que hizo Raúl Jiménez en los goles es muy meritorio, güey. Sí. O sea, porque no es el hecho de que nomás metía goles, era la forma de jugar de Raúl Jiménez. Era un delantero bastante completo hasta que a David Luiz se le ocurrió partirle el cráneo. Pero era un jugador que yo vería, pues, o sea, si yo no fuera mexicano, yo vería a Raúl Jiménez pues, en sus partidos, porque era alguien que no solamente empujaba las pelotas, era alguien que realmente se empeñaba en crear juego para él y sus demás compañeros. Tiene muy buenas asistencias para ser un delantero, güey. Es que, comparándolo con los otros 3 delanteros, creo que es el mejor jugando fuera del área, o sea, asociándose con el resto de compañeros. Creo que es el mejor. A veces eso termina causando ciertos problemas en selección mexicana cuando él se sale del área y realmente no llegan otros compañeros a ocupar ese espacio que Raúl Jiménez deja libre. Deja libre, porque a final de cuentas luego terminas jugando con una media punta como Orbelín Pineda, que no siente el área, o con un Uriel Antuna por el extremo, que tampoco siente el área. Los interiores que no terminan llegando, ya sea Luis Chávez, pues no es un llegador al área. El jugador más con esas características que se vienen a la mente es el Chucky Lozano y se la pasa lesionado con selección. Sí. Cada vez que va a selección lo intentan matar, güey. Pues ya ves ese famoso tridente que realmente no sé si fracasó porque creo que coincidieron muy poco en un buen nivel. O uno estaba lesionado o el otro estaba lesionado. Creo que realmente es un tridente que no sé si fracasó o simplemente no lo logramos ver en su esplendor, por así decirlo. Es que cuando pudimos haberlo visto en esplendor fue en el 2020, cuando el Tecatito dio un muy buen partido contra Holanda, ¿recuerdas? Sí. En un amistoso. Sí. Pero el Chucky Lozano llegó lesionado a ese partido. No me acuerdo qué le pasó con el Napoli. Lo han de haber intentado matar también en alguna de esas. Gattuso. Y no pudo llegar a ese amistoso. Y Raúl Jiménez y el Tecatito Corona dieron muy buen partido. Sí. Pero no pudimos ver al Chucky Lozano ahí. También, pues, al final de cuentas es un empate contra Australia y otro contra Uzbekistán. El primero creo que más de manera... ¿Cómo decirlo? Donde demuestras un poquito más de fútbol en cierto sentido. Aunque la generación de fútbol no es mucha. Pero tiene muchísima colaboración de Maguire australiano. Y pues de que el Chino Huerta dio muy buenos 30 minutos que sirvieron para poder anotar. Que ya empezaron con ese tema de que pues ya hizo más que Alexis Vega y ese tipo de cosas que la verdad no le encuentro tanto sentido. No porque Alexis Vega tenga una trayectoria implacable con selección y lo que tú quieras. Pero yo creo que el fenómeno de Alexis Vega, en cierto sentido, nunca le encontré razón de ser, güey. O sea, yo nunca entendía por qué Alexis Vega le había puesto... Había tanto hype. Exacto, o sea... es una opinión bastante personal, pero a mí el Mundial de Alexis Vega en el 2022 no me pareció muy guau, ¿sabes? Y creo que... En realidad también me pareció decepcionante. Ajá. No es que ni siquiera... me pareció decepcionante. Irónicamente, después del Mundial tomó muchísimo hype, güey. O sea, no entiendo. O sea... Crecieron muchísimo las expectativas sobre Alexis Vega después del Mundial.
Y hoy en día nos tiene decepcionadísimos. ¿Por qué? Porque no ha migrado a Europa, porque no ha triunfado en Chivas, porque sigue sin estar en forma, bla, bla, cosas que debe tener un futbolista profesional. Y ahora resulta que el papel es totalmente diferente y ahora ya el Chino Huerta hizo más que él en selección mexicana. O sea, ¿de qué se trata esto, güey? Es que realmente debemos de dejar de poner a jugadores como salvadores. En el caso de que se naturaliza Julián Quiñones, debe ser el salvador de la selección mexicana. No. Está en gran momento el Chino Huerta, debe ser el nuevo extremo izquierdo y el salvador de la selección mexicana. No. Edson Álvarez tiene un gran papel en el West Ham, debe ser el nuevo salvador del medio campo en la selección mexicana. No. Debemos de tener más y mejores jugadores para ser un mejor equipo. Y al final de cuentas que el conjunto de esos muy buenos jugadores eleva el nivel de la selección mexicana, y tampoco es que tengamos un gran talento a nivel selección. Creo que un gran talento a nivel mundial no lo tenemos. No lo tenemos. Quiere decir que el conjunto es el que debe sacar a flote a la selección mexicana, porque no tenemos estrellas. No tenemos un jugador que digas tú, al menos este jugador en cualquier momento te puede cambiar el rumbo de un partido. No tenemos ninguno. Ni uno solo. Y creo que por ahí tampoco hay que matar a Jaime Lozano, pero debe de mejorar el colectivo de la selección mexicana. Porque, a ver, yo quiero dejar claro eso. A mí no me importa el empate contra Australia y tampoco me importa el empate ante Uzbekistán. Me importa cómo se dieron esos empates. A final de cuentas, el empate contra Australia fue muy circunstancial. Mejoraste, sobre todo a nivel defensivo en el segundo tiempo. No permitiste que te hiciera tanto daño Australia como te estaba haciendo en el primer tiempo, pero no generaste mucho. Y a final de cuentas, contra Uzbekistán te pasa más o menos lo mismo. Con muy poco te hacen mucho daño y te cuesta la generación y terminas logrando un empate, a final de cuentas, circunstancial. Creo que para mí las formas son mucho más importantes. Hay que darle tiempo a Jaime Lozano, también es su primera convocatoria. Tampoco fue una convocatoria completa. Creo que la próxima fecha FIFA también va a ser un poco más parámetro ante rivales como Ghana y Alemania. Y ya el torneo donde vamos a ver más o menos hacia dónde va la selección mexicana es la Copa América del año que viene. Y ahí podremos evaluar ya bien más o menos qué es lo que le puede deparar a la selección mexicana ya en el Mundial. Porque a priori yo no tengo grandes esperanzas por la selección mexicana, por el talento que hay y porque no están saliendo nuevos talentos, porque regresan de Europa más jugadores de los que se van, y los que se van no es que se vayan a grandes equipos o grandes ligas, se van a picar piedra, y eso quiere decir de que no estás generando el talento suficiente como para que te echen el ojo los mejores equipos o de las mejores ligas a nivel europeo. Y por eso es que no tengo grandes esperanzas, pero sí calificaría más que los resultados, cómo es que se dan esos resultados. Es que al final de cuentas, como dices tú, las formas siempre terminan importando. Sí, sobre todo en amistosos, que para eso son para probar, para desarrollarte como equipo. Porque vas a decir que ayer ante Uzbekistán, si hubieran ganado, si no hubiera entrado a ese tiro libre, estuvieras convencido de lo que pasó. No. O sea, no es la forma en la que te desempeñas. Creo que le falta muchísima creación colectiva al conjunto de Jaime Lozano, y eso al final de cuentas influye bastante porque no hay talentos, como tú dices. O sea, cuando tienes demasiada baraja de futbolistas para elegir, y esos futbolistas son buenos para desempeñarse en sus áreas de buena forma, están día a día en Europa desempeñándose en los mejores equipos, donde aprenden nuevas técnicas, donde juegan a otro ritmo, obviamente va a haber mejor manejo colectivo porque se entienden entre ellos. Uh-huh. Saben que tienen que jugar de la forma en la que le enseñaron allá, no de la forma en la que están aquí jugando lento, echándose un poquito para atrás, bajando un poco más el ritmo. O sea, al final de cuentas eso termina afectando también el desempeño de la selección mexicana, y también el hecho de que, como tú mencionas, Jaime Lozano, hay que tenerle muchísima paciencia. Creo que tiene que ser un proyecto, no por obligarlo, como tú dices, no hay que obligar las cosas, sino en el hecho de que tenemos que darle paciencia en las siguientes fechas FIFA, pon tu máximo 2 y a ver en qué cambia. Si después de esa convocatoria vemos que no la sacude, güey, que no la cambia, que sigue convocando elementos en que de plano nosotros como aficionados vemos desde hace años que ya no dan, creo que podemos ir intuyendo qué va a pasar al final de cuentas. Pero yo esperaría ese cambio. Yo también, o sea, ya que falta. Jimmy no tenga miedo de sacudir convocatorias, de
De a ver, ese tipo estaba bien, pero en estos momentos no la está pasando bien. No está bien en su club. No marca diferencia en su club. Cuando lo he convocado, no me ha marcado diferencia tampoco. Lo siento, no vas a estar convocado. Y a lo mejor eso le sirve al mismo jugador para ponerse las pilas. Ajá, que le duela. Sí, a lo mejor de ahí es un cambio individual de cada uno de los jugadores para tratar de ganarse el puesto para el siguiente llamado, para el siguiente torneo que dispute la selección mexicana o incluso para el Mundial. Hay que darle oportunidad a los jugadores del universo que tenemos de posibles seleccionados mexicanos, al menos a los que estén en buen momento, para que puedan trasladar ese buen momento a la selección mexicana. Bueno, creo que concuerdo totalmente contigo en ese sentido. Y vamos a pasar a hacer el análisis individual de ciertos jugadores de la selección mexicana. Arrancando, se va y se viene. Como la lotería. Con Guillermo Ochoa. A ver. Siempre es un tema, Ochoa. Ochoa, sabemos de lo que es capaz, sabemos de lo que ha hecho en selección mexicana. Esta fecha FIFA fue una floja para él. No tuvo mucho trabajo. Responsabilidad le doy en uno de los 5 goles que recibió la selección mexicana, que es con el que empata Uzbekistán ayer, que es completamente toda de Ochoa. Se equivoca feo, para mí feo. Creo que es un balón de los que ha sacado Ochoa, de esos y muchos más. Pero el principal problema que yo veo hoy es, ok, Ochoa falló, pero está Malagón, está Toño Rodríguez, Carlos Acevedo lesionado. ¿Quién va Llamamos a al Guacho Jiménez. Creo que más allá de que Ochoa pueda tener una equivocación, que todos los porteros la tienen, y que se equivocó feo, hay que decirlo, se equivocó feo Ochoa. El principal problema es Ochoa con 37 o 38 años. Es la primera opción, ¿no? Sigue siendo el mejor de la selección mexicana. Ese es el principal problema. No Ochoa, no es culpa de Ochoa. Es culpa de que no se han generado nuevos talentos en la portería como para ya sea o robarle el puesto a... No sé, güey. O robarle el puesto a Ochoa del arco titular del tricolor, o generarle más presión. A lo mejor incluso con esa presión de que antes sentía Ochoa con Talavera, con Corona, con Cota, eso a lo mejor también lo hacía mejor a Ochoa. Y creo que en este momento no siente ni siquiera esa presión de me están pisando los talones los porteros que vienen atrás. Y a ver, para mí reprobado Ochoa en esta fecha FIFA, pero igual sigue siendo el mejor portero que tiene la selección mexicana. Ok. No sé qué opinión tengas tú, si concuerdas o no. Sí, ahorita doy las conclusiones yo. Okay. Héctor Herrera. Reprobado, es un jugador que no hubiera convocado a la selección mexicana. Es un jugador de 33, 34 años, no sé realmente cuántos tenga, pero que juega como si tuviera 60, güey. Y para lo que venía jugando Jaime Lozano en Copa Oro, con un mediocampo dinámico que presionaba, que muchas veces los goles venían de presiones porque terminaban haciendo que se equivocaran los jugadores. Héctor Herrera es muy lento, cambia completamente el ritmo. Creo que ya no está para selección mexicana, y creo que en su puesto están por encima otro tipo de jugadores. Está Edson Álvarez, está Luis Romo, está Luis Chávez, que no suena esa convocatoria, está Eric Sánchez, que Eric Sánchez entró de cambio en ambos partidos. Eric Sánchez para mí está por encima de jugadores como Héctor Herrera y Charly Rodríguez. Merecería más oportunidades el chiquito Sánchez. Okay. Reprobado Héctor Herrera. Y por último estaba a ir doble: Jordi Cortizo y el Chino Huerta. A ver, de los dos me gustó más Cortizo. Igual no inició ni uno de los dos partidos Cortizo. Creo que lo merecía arrancar al menos ayer contra Uzbekistán. Pero es un jugador que al menos yo noté que no le pesaba. O sea, que no le dio miedo a estar debutando con selección mexicana. Que pedía el balón, que quería ser partícipe, que hacía mags, que encaraba, que filtraba, que buscaba algo, que hizo que pasaran cosas para la selección mexicana, cosa que, por ejemplo, no sentía que estaban pasando con Orbelín Pineda, que jugó en esa posición. Que Orbelín a mí me sigue... Es un buen jugador, pero creo que no termina de pesar lo que debería pesar para un jugador que juega como media punta de la selección mexicana. Ya sea con goles, ya sea con disparos, ya sea con pases de gol.
creo que termina pesando muy poquito y si acaso te da 1 o 2 buenos pases por 70, 80, 90 minutos que juega, que desde esa posición que para mí debe de pesar muchísimo, realmente eso es muy poco. Y Chino Huerta, yo no soy un hater de Chino Huerta, ni mucho menos, ni quiero matar las expectativas que hay de Chino Huerta, pero sí creo que se han volado demasiado Sí. con el Chino Huerta. Jugó bien los 30 minutos que jugó, hizo un golazo, eso no está discusión. Contra Uzbekistán arrancó bien, ya lo dije, creo que fue de más a menos, se fue apagando el Chino Huerta, pero se le deben de seguir dando oportunidades. Para mí es un jugador que aprobó en esta primera convocatoria, que además es joven, que debe seguir teniendo llamados y que debe seguir demostrando ese nivel en Pumas, e incluso incrementarlo para poder avanzar a un fútbol mucho más competitivo, porque a final de cuentas son jugadores que lo hacen bien, pero lo hacen bien a nivel Liga MX. Y sabemos que la Liga MX, por más que nos duela, no compite con las mejores ligas en el mundo, con el mayor nivel competitivo que pueda haber en fútbol. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Ojalá pronto Chino Huerta pueda emigrar a un fútbol más competitivo y en ese fútbol siga demostrando lo que ha hecho con Pumas o incluso mejor. Exactamente. Yo creo que concuerdo contigo en la mayor parte de las cosas. Sobre todo lo de Héctor Herrera, que creo que es uno de los futbolistas que ha terminado por soportar su carrera en ciertos aspectos. Sí. Creo que desde que escucha sus declaraciones y la manera en la que piensa en torno al fútbol, creo que es lo que lo limita muchísimo. Muy arrogante ya. Sí, creo que me empezó a hartar desde que dijo de que no, es que no toman en cuenta lo que uno hizo con la selección y lo abandonan y no sé qué. Para empezar, pues tienes muchísimos años viendo fútbol y creo que debes de entender que una selección está conformada por los mejores jugadores en ese momento de un país, ¿no? No porque lo hiciste bien. En ese caso, pues no mames, que Argentina encuentra la forma de reencarnar a Maradona en alguna forma o de revivirlo. Hay que revivir a Pelé. A Hugo Sánchez. A Hugo Sánchez, o sea, no se basa tu elección, tu convocatoria no se basa en qué hiciste o qué representas para la selección mexicana. Es qué me puedes seguir ofreciendo con base a tu nivel, ¿no? Y creo que en este momento eso, no está. Al final de cuentas, esa forma de pensar la trasladas al terreno de juego. Es lo que ofreces tú como futbolista. Sí. Y desde ahí creo que Héctor Herrera ya no tiene que volver a poner un pie. Además, no es como que hayas logrado bastante, güey. O sea, tienes una carrera muy digna en Europa. Te lo aplaudo. Un ídolo del Porto. Y con selección lo hizo bien, y lo hiciste bien. Lo hizo bien. Pero tampoco, o sea, no eres un Hugo Sánchez, güey. O sea, no eres alguien... Bueno, aunque Hugo Sánchez tampoco con la selección tiene mucho. Es que realmente... ¿Quién ha aportado tanto a la selección mexicana históricamente? ¿Sabes? Eres uno más del montón. No eres un jugador que vino a cambiar y abrir el mar para la selección mexicana, que revolucionó a la selección mexicana, que podemos decir, este es el distinto de la selección mexicana. Pues entonces, ¿cómo vienes a decir que no se respeta lo que uno hizo y no sé qué? Siempre estuviste presente y lo hiciste bien, está muy bien. Pero te unes a esos futbolistas del montón que lo hicieron bien, pero que no abrieron el mar y que no fueron distintos para la apreciación y para el cariño de la gente. Y que ahorita no está dando eso que dio en algún momento en selección mexicana. Yo me acuerdo del Héctor Herrera que iba y que venía y que te recuperaba y que te pasaba. Hoy ya no es ese Héctor Herrera, güey. Y realmente termina alentando mucho el juego, las transiciones. Termina pisando el balón, retrasando jugadas que a lo mejor tenían otro tipo de proyección. Porque ya no le da a Héctor Herrera. Ayer o contra Australia, ya no recuerdo. Hubo una conducción de Eric Sánchez, güey. Fue ayer, ¿verdad? Que esa no te la va a dar Héctor Herrera, que no te la va a dar Charly Rodríguez, que es otro que juega como si tuviera 70 años y lo siguen convocando. O sea, tú notas a jugadores que te aportan algo diferente. Que está bien, Eric Sánchez no es del corte de Héctor Herrera y lo pasador que era en algún momento, pero en ese momento te aporta otras cosas que le benefician más al estilo de la selección mexicana. Y no Héctor Herrera, que para mí ya está de más. Entiendo también la convocatoria hasta cierto punto de Jaime Lozano de, a ver, estás en cierto buen nivel en la MLS, tienes un pasado interesante, bueno, yo diría bueno con la selección mexicana, te quiero ver cómo andas, quiero ver si me cumples, quiero ver qué me aportas, pero ya espero que Jaime Lozano haya tomado nota, haya visto en qué nivel está Héctor Herrera, ya lo vio, ya lo vi, ya vi lo que me puede dar. Ahora espero
que pues no lo convoque, que la convocatoria pues no se la ganó realmente el volver a ser convocado. O sea, ya sé que aunque sigas manteniendo tu nivel decente en la MLS, no puedo volver a contar contigo aquí. Y están otros hombres por encima de ti. Espero que, ok, ya te vi, doy vuelta a la página y a lo que sigue, carnal. Perdón. Sí, a lo que sigue en ese sentido, porque ya no... De hecho, es algo que venimos diciendo desde el proceso del Tata, por así decirlo. Desde esa Copa Oro 2021, que ya Héctor Herrera en ese sentido alentaba muchísimo el juego de la selección mexicana. Y con el Chino Huerta yo también estaba pensando, de hecho, que se había hecho como muchísimo por muy poco. Y más desde que había mostrado ese buen nivel en Pumas, que lo ha estado demostrando, desde que salían rumores de que lo quería la Lazio y eso. Yo dije, esto es un mazo. Que ojalá fuera pero... cierto. Ojalá se vaya él y se vayan otros. Ajá, es que el tema con eso es que no es el primer jugador mexicano de 22 años que demuestra buenas cosas en una liga y que tan rápido hayan surgido rumores de que un equipo como la Lazio lo... O sea, no te la crees, pues, ¿sabes? Siento que era uno más o tal cual. O sea, ¿cuánto tuvo que demostrar Irving Lozano, por ejemplo, en el Pachuca para poder irse a Europa? Eric Gutiérrez, que ahorita es otro, que no lo quiero ni ver. Que ¿cuánto tuvo que demostrar él en Pachuca para irse? ¿Cuánto tuvo que demostrar Lainez para irse? ¿Cuánto tuvo que demostrar Exxon para irse? Sí. Que nos hace pensar que el día de mañana por 3, 6 partidos buenos con Pumas, la Lazio va a venir a pagar... por Chino Huerta, ¿no? Sí, apenas el Chino está completando su segundo torneo como titular. Torneo bueno. Ojalá siga mejorando. Ojalá sigan las convocatorias y también mejorando en las actuaciones con la selección mexicana. Yo lo apruebo porque es un tipo que te empató un partido con un golazo y porque los minutos que jugó, en la mayoría de ellos intentaba cosas que no intentaban otros jugadores de la selección mexicana. Pero también calmaría un poco las aguas con lo que se está inflando el globo de Chino Huerta. Y yo creo que hasta aquí vamos a llegar. 53 minutos de programa, Aldair. ¿Algunas palabras de despedida para la gente? Nada, agradecerles a los que hayan llegado hasta aquí, a los que vieron alguna parte, a los que comenten algo, a los que le dieron me gusta. Suscríbanse, recuerden, no olviden activar la campana para que les aparezcan los videos que subimos o que en el feed les lleguen a aparecer los shorts, que YouTube a veces nos castiga un poquito con eso. No, mentiras, nos trata muy bien. Pero sí, agradecerles, te mando un saludo, hija, te amo y nos vemos en el siguiente podcast. Como queda poquito tiempo, seré breve. Recuerden, videos todos los días en todas nuestras plataformas, en todas nuestras redes sociales, mínimo un video diario. Suscríbanse, recomiéndonos con sus amigos. Si les gustó el programa, muchísimas gracias. Recuerden darle like, suscríbanse. Esto fue Charla con Titanes número 93. Nos vemos en Charla con Titanes número 94. Adiós.